Quiero invitarle que abra su Biblia en el capítulo de Hechos, capítulo 8, versículo 4, y veía algo, ¿no?, tan interesante, ¿no? Cuán importante es las personas para Dios. Y Dios es un Dios de multitudes, pero es un Dios personal. Amén. Es un Dios que quiere alcanzar a todos. Dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno, sino que todos puedan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios con todo su corazón y empezar a obedecer la ley que Él nos ha dejado, que es la Biblia, la palabra de Dios, para poder vivir quieta y reposadamente. Y en esta mañana, cuando yo leía esta palabra, veía que este gran varón, Felipe, el evangelista, estaba predicando a multitudes, estaba abarrotada de gente y Dios se estaba manifestando con milagros, la gente recibía milagros, la gente era liberada de los demonios y de los tormentos, porque la gente estaba necesitada de Dios, y cuando la gente está necesitada de Dios, busca en cualquier lugar. Y dice que en esa ciudad también había hechicería, había curanderismo, pero cuando vino Felipe predicando la palabra de Dios y recibiendo el respaldo de Dios, aún los hechiceros, los curanderos y los brujos se arrepintieron y se volvieron a Dios, porque entendieron que ese era realmente el poder de Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra. No hay otro poder más grande, amén, que el poder de Dios. Por eso Jesús dijo: en mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No hay poder más grande que el poder de Dios. Y este poder se estaba siendo manifestado en esa ciudad a través de un predicador que predicaba la palabra como Felipe. Pero lo que me llamaba la atención es que Dios inquietó a Felipe por una persona que estaba buscando a Dios. No solo que iba a adorar a Dios, sino que no conocía a Jesús y no entendía la Escritura, ¿no? ¿Cuánta gente hoy está sin Dios, sin esperanza y en el mundo? Que no conoce a Jesús, que quizás conoce la historia de Jesús o lo tiene como un personaje de la historia, no como alguien que está vivo, que es real y que podemos percibir, así como el viento que no vemos, pero sentimos el viento que nos golpea. Así la presencia de Dios y la presencia de Jesucristo a través del Espíritu Santo se percibe cuando alguien le busca de todo corazón y nos quita el velo para que entendamos que Dios envió a Jesucristo para que recibamos la vida eterna, para que podamos estar toda la eternidad con Dios, para que podamos entender que hay un infierno y hay un cielo, hay un lugar cerca de Dios y un lugar lejos de Dios. Por eso, no solo Dios que se interesa por las multitudes, sino quizás uno que está buscando, ¿no? Y yo meditaba, ¿no?, que mañana vamos a ir allí a la isla, y yo sé que mucha gente de ese lugar habrá dicho: ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y buscando a Dios a su manera, pidiéndole a su manera, ¿no? Porque cuando uno no conoce a Dios y no conoce la Biblia, le pide a su manera, y Dios es un Dios que escucha, Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que mira el corazón, y Dios, aquel que le busca le va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que esta movida que vamos a hacer, que estamos haciendo junto ahí al pastor Oscar y a la iglesia, casi 50 personas vamos a ir mañana, no es casualidad. Yo creo que hay gente que estuvo orando ahí en la isla, gente que habrá dicho: Señor, envíanos a alguien que nos hable de ti, envíanos a alguien que nos bendiga. Y gloria a Dios, porque mañana cerca de 50 personas estaremos en 6 o 7 puntos con las camionetas, con el mensaje de Jesucristo primordialmente, porque ese es el objetivo, que conozcan a Jesús y luego poder ayudar en lo que esté a nuestro alcance, como alimentos y ropa,
Pero si usted me acompaña en este pasaje de la Biblia, vemos cómo Dios se interesa por una persona que quizás está en el medio del campo, en el medio del monte. Yo pienso en la isla, allí estamos predicando en la radio y yo digo, quizás está sintiendo a alguien que está en una isla solo y dirá, Dios se acordará de mí, pero Dios se acuerda del que le busca. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se olvida de alguien que le busca y el que le busca lo va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Leemos esta palabra, amén. Dice capítulo 8 de Hechos, versículo 4. Recuerden que los primeros 300 años había una persecución a los cristianos. Estaba el Imperio Romano y muchos eran apresados, muchos eran llevados al circo romano, muchos eran crucificados, torturados, pero la iglesia fue esparcida, los cristianos fueron esparcidos de alguna manera y empezaron a llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, porque el evangelio son buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Y empezaron a llevar buenas noticias, que Dios le ama y que hay una salida para su vida y hay salvación para su vida. Y dice así esta palabra, 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, recuerda este nombre, Felipe, el evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche gloriosa, esta noche de fiesta y esta noche donde tu palabra es predicada, sabiendo que hay poder en el nombre de Jesucristo y que tu palabra no volverá vacía, sino que muchas personas en esta noche o a través de, Señor, de YouTube tomarán la mejor decisión de su vida, que es recibirte como Señor y Salvador, seguirte, Señor, y obedecer tus mandamientos. Padre, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando en esta noche, y mis palabras sean muertas, y sea tu palabra que es poderosa, que es viva y eficaz, más cortante que espada de filo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos aquí que el evangelista Felipe estaba en una campaña, y aquí hay muchos hermanos que nos acompañaron a la campaña de Giles. A ver cuántos nos acompañan a la campaña de Giles, ¿no? Y ahí veíamos milagros, la gente era sanada de enfermedades, de tumores, y veíamos también cómo muchos espíritus inmundos salían, ¿no? Ahí estaba coordinando en ese momento yo con el líder de liberación ahí de la campaña de Carlos Anacondia, y veíamos cómo los demonios salían, y qué glorioso es ver el poder de Dios. ¿Cuántos se gozan por esto? Es tremendo, porque uno sabe que ningún hombre puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Es Dios que obra milagros, que Dios sigue obrando hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y yo me imagino que Felipe estaba lleno de gozo viendo el poder de Dios, porque muchas veces nosotros nos sorprendemos de lo que Dios hace a través de la predicación, a través de una oración. ¿O te ha pasado a ti que a través de una oración de sanidad la persona recibió sanidad? O a través de una oración, personas que fueron libres de la depresión o fueron liberadas de la cadena de adicciones. Pero eso es tremendo. Pero fíjese lo que dice aquí, que me llamó mucho la atención. Dice capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Iban por todas partes. Todos merecen escuchar la palabra de Dios. Todos merecen recibir la oportunidad de ser salvos y ir a la presencia de Dios el día que dejemos esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que orar por Argentina, por el mundo, que se levanten misioneros, pastores, evangelistas, hombres y mujeres de Dios que lleven el mensaje del cielo, porque Dios va a respaldar con poder y gloria. Porque dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y a los que creen, señales sobrenaturales le seguirán. Y eso es lo que estaba haciendo Felipe, predicando el evangelio. Las señales seguían, le seguían. Y fíjese lo que dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba
a Cristo. ¿A quién le predicaba? A Cristo. ¿Cuál es el mensaje central? Cristo, Cristo, Cristo es el Salvador, Cristo es el que sana, Cristo es el que salva, Cristo es el que libera. El mensaje de Jesucristo, que Él vino a esta tierra, que Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y estuvo 30 años ahí preparándose para tener 3 años de ministerio y hacer lo que Dios le había dicho, que era llevar las buenas nuevas y traer salvación a toda la humanidad. Qué tremendo es que nosotros no hablamos de nosotros, no hablamos de nuestra denominación, no hablamos de temas superficiales, hablamos de que Cristo es el que salva, Cristo es el que sana, Cristo es el que transforma y que Él es nombre sobre todo nombre. Dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará algún día que Jesucristo es el Señor. Todos se van a postrar ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Felipe predicaba fervorosamente a este Cristo resucitado. Y fíjese la gente, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacían. ¿Qué es lo que escuchaban atentamente? La palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es palabra que viene del cielo, es la escritura que el Señor nos dejó para que nosotros la aprendamos, para que la transmitamos, para que podamos compartirla con otros. Escuchaban atentamente y sorprendidos por las cosas que el Señor hacía. Pero fíjese lo que dice un poco más abajo, más sorprendidos estaban, porque el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Milagros extraordinarios sucedían, cosas que solo Dios puede hacer, cosas que hemos visto aquí, cosas que seguimos viendo, personas que han recibido liberación, personas que han sido sanadas. Así estaba Felipe fervoroso en una campaña, pero ¿sabe una cosa? Dios le habló y le dijo, Felipe, hay alguien que me está buscando. Hay alguien que está interesado por mí. Hay alguien que necesita que le enseñes la palabra y que le hables de lo que yo vine a hacer en esta tierra. Si usted da vuelta una hoja ahí, vemos a Felipe que Dios le habló a través de un ángel, versículo 26. Dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo era el lugar? Desierto. Él estaba frente a multitudes y le dijo, Felipe, tengo una misión para vos. Felipe dice, Señor, pero acá están pasando cosas tremendas, hay multitudes, hay sanidad, hay liberación. Pero Dios se interesa por todos. Diga conmigo, Dios se interesa por todos. Había una persona que necesitaba conocer a Jesús. Alguien le tenía que enseñar la Biblia. Alguien le tenía que decir quién es Jesús. Y saben una cosa, hay mucha gente allá afuera que no conoce la Biblia y tampoco conoce a quién vino Jesús y quién es Jesús. Alguien le tiene que enseñar. Mirá lo que está a tu lado. Alguien le tiene que enseñar de las Escrituras y alguien le tiene que enseñar de Jesús para que reciba salvación. Y qué importante es una persona para Dios. Hace un tiempo largo fuimos también como 7 vehículos y creo que esa movida que hicimos, que oramos y todo, creo que llegaron 1 o 2 personas. Hicimos todo un movimiento con 6 o 7 vehículos, con todo el equipo y todo, pero teníamos gran gozo porque dijimos, un alma para Dios vale más que todo el oro del mundo. ¿Amén? Que eso nunca se pierda en nosotros, que a lo que Dios le interesa son las personas. Que Dios ama a las personas, ama a los niños, a los ancianos. Y fíjense lo que pasó, versículo 27. Entonces él se levantó, estamos hablando de Felipe, y fue, y sucedió que un etíope eunuco, escuche, funcionario de Cadace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Una persona muy importante
pero que tenía su deseo de buscar a Dios, tenía su deseo de poder querer más de Dios. ¿Cuántos tienen deseo de más de Dios? Amén, gloria a Dios. Y ese deseo, ¿sabe quién lo vio? Dios. Porque el tipo estaba en un desierto, nadie sabía nada. Pero Dios conoce el corazón de los hombres. Dios conoce lo que pensamos. Y Dios vio que en su corazón había una intensidad de conocerlo a Él. Y fíjese lo que pasó. Versículo 28. Volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Él venía en su carrito, que venía leyendo la Biblia. Él venía leyendo la Biblia, pero decía, no agarro uno, no entiendo qué es esto, ¿no? No entendía. Tenía el deseo de acercarse a Dios, pero no entendía la Biblia. No entendía. Y Dios movió a alguien para que se la explicase, para que le dijera los pasos que tenía que dar para entrar en el reino de Dios. Fíjese lo que dice el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe se le acercó al uno y dijo, ¿pero estás entendiendo lo que lees en la Biblia? Y fíjese la respuesta de este funcionario que no conocía a Jesús ni tampoco la Biblia. Dice el 31, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que le subiese y que se sentara con él. ¡Wow! Tenía interés de aprender la palabra. ¿Cuánta gente necesita aprender la palabra para poder entender la voluntad de Dios? Donde cuando nosotros aprendemos la palabra y la practicamos, empezamos a tener resultados poderosos. Y cambio en nuestra vida, y cambio en nuestra familia, y cambio en nuestra finanza, y cambio en nuestra realidad de vida. Porque la palabra de Dios es el manual de vida para todo ser humano. Por eso, decirle al que está a tu lado, lee la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y fíjese lo que dice el 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo trascrilla, y no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y escuche esto, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y escucha el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¡Wow! ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. Le dio las buenas nuevas de lo que Jesús vino a hacer. De que Jesús vino a morir por los pecados de la humanidad, pero que al tercer día resucitó. Y está a la diestra del Padre. Y el Señor lo ha hecho Señor, Rey, soberano, y aquel que es la puerta de salvación para todo hombre, toda mujer que cree en Él, tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo que le predicó buenas noticias. ¿Cuánta gente hoy necesita buenas noticias? Está escuchando los noticieros y los conflictos que ya está pasando allá en Maracaná, y lo que pasa allí en el norte del país, y lo que pasa en Israel, y lo que pasa en Ucrania, y lo que pasa con el dólar, y lo que pasa con la familia, y lo que pasa con la violencia, con la adicción. ¿Cuánta gente está llena de malas noticias? Pero nosotros somos portadores de buenas noticias. Amén. Felipe le predicó buenas noticias. El evangelio significa buenas nuevas, y le habló de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús, que Él está vivo, que Él es real, que podemos tener relación con Él a través de la oración y a través de la fe, arrepintiendo de nuestros pecados y pudiendo volvernos a Él de todo corazón. Fíjese, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué más? Le dijo, necesitas hacer algo más, bautizarte. Así como Juan el Bautista, que leíamos, iba predicando por el desierto, arrepiéntanse y bautícense. Era el mensaje, ¿no?
Arrepiéntanse y bautícense. Y aquí Felipe dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué tremendo, ¿no? Porque tuvo una clase bíblica arriba del carro, el eunuco, ¿no? Le enseñaron lo que iba a hacer. Por eso es importante que cada persona que se bautiza comprenda el paso que da, ¿no? Si no, no alcanza a entender que el bautismo es una confesión pública de que seguimos a Jesús, ¿no? Arrepintiendo de nuestros pecados, muriendo a la vida de pecado, de desobediencia, de rebelión, de no practicar la palabra y obedecer a Dios, a una resurrección, a una nueva vida para caminar tras los pies de Jesús, ¿no? Tuvo ahí una clase rápida, ¿no? Hay agua, ¿qué impide que me bautice, no? Hay mucha gente que quiere ser bautizada y qué bueno que entienda lo que va a hacer. Por eso queremos siempre darle una enseñanza para que entienda lo que significa, ¿no? El bautismo es muerte a la vieja vida y resurrección a una nueva vida en Cristo, y un testimonio público de que seguimos a Jesucristo y que queremos guardar sus mandamientos y sus estatutos. Fíjese lo que dice el 37, y ya vamos terminando. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, ¿no? Qué tremendo si usted piensa esto. Felipe fue arrebatado para enseñarle la palabra y para bautizar a una persona que luego, dicen los historiadores, no está en la Biblia, a través de este hombre mucha gente conoció a Jesús. Era una persona importante, era un funcionario, tenía, digamos, una influencia muy grande y lleno de gozo. Yo calculo y creo que testificaría a la gente: yo iba en el desierto y estaba inquieto por aprender la Biblia, y Dios envió a alguien no solo para que me enseñe la Biblia, sino para que me bautice. Y hoy estoy lleno de gozo y puedo decirle a la gente que mi vida ha cambiado porque Jesús está en mi corazón. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Tremendo, tremendo. Cómo Dios se interesa por las personas. Cómo Dios se interesa por las personas. Pero el bautismo también es un mandato de Jesucristo. Después, cuando leen en su casa Mateo 28, el Señor dio la orden a los discípulos que vayan, prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un mandato de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tanto el bautismo es un mandato de Jesús. No es algo que inventó el pastor Horacio, es una ordenanza de Jesús. Dice Marcos 16:16, que al que cree y fuere bautizado será salvo, tiene eternidad, y el que no, condenado. Decirle que tanto lo ves tiempo que te bautice. Gloria a Dios. El que cree y se bautiza será salvo, y el que no, condenado. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Que el bautismo es arrepentimiento, es fe y es confesión. Amén. Confesamos, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Han confesado seguir y servir al Señor hasta la muerte. Gloria a Dios. El significado es muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Dice que el grano de trigo, si no cae y muere, no puede dar fruto. Entonces han nacido de nuevo en la nueva vida junto a Jesús y dando testimonio a la gente que Jesucristo es Rey y es Señor. Que el Señor nos ayude a poder también nosotros ser instrumento para que le enseñemos la palabra a alguien y le digamos: es necesario que te bautices, porque es lo que manda Jesús, es lo que manda la Biblia, y que empieces a vivir una nueva vida con Jesús.
que se llenará tu corazón de alegría y de gozo, porque dice que en su presencia hay plenitud, hay gozo y hay alegría. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero invitar a los músicos, por favor, que se puedan acercar y vamos a estar orando. Si alguna persona en esta noche nunca